Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a terminar este taller o este seminario sobre lo que es la teoría de la Constitución basada en nuestra Constitución dentro del territorio ecuatoriano, la vigente del año 2008. En esta ocasión vamos a ver sobre la organización territorial del Estado y el régimen del buen vivir. Organización territorial del Estado. Para ello vamos a ver sobre los fundamentos constitucionales y objetivos de la organización territorial, los principios de autonomía, descentralización, equidad y sostenibilidad. Recuerda sobre los gobiernos autónomos descentralizados y régimen de competencia, lo que es gobiernos descentralizados que he hablado muchas veces en los capítulos anteriores. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del estudio del presente, de la presente? Es analizar y comprender la estructura territorial del Estado ecuatoriano, entendiendo así la distribución de los diferentes poderes y competencias que existen entre los diferentes niveles de gobierno. ¿Ya? Ahora bien, la organización territorial del Estado es un aspecto fundamental en el funcionamiento y la estructura de cualquier nación, ya que determina cómo se distribuyen y ejercen los diferentes poderes entre las distintas divisiones administrativas del país. Este concepto hace referencia a la forma en que el Estado divide su territorio en unidades con autonomía administrativa, política y en algunos casos económica, ¿verdad? Ahora veamos. Sobre los fundamentos constitucionales y objetivos de la organización territorial dentro del ámbito ecuatoriano. En relación a la transformación sobre la organización territorial en la Constitución vigente, la del año 2008, establece un título específico sobre la organización territorial a diferencia de aquella que fue presentada o promulgada en el año de 1998, en donde se ha visto una reforma significativa en la distribución del poder dentro del país. La división política administrativa hacia la descentralización ha permitido que la organización política administrativa tradicional buscaba en sí la racionalización de la administración y garantiza la presencia del Estado central en todos los niveles. Así, la nueva organización se orienta hacia un modelo que fortalece la autonomía de las diferentes entidades territoriales. Por ejemplo, dentro del sistema territorial tenemos varios niveles. Tenemos las regiones, las provincias, los cantones, las parroquias rurales, como entre las principales, pues, ¿no? Por ejemplo, regiones, conformadas por dos o más provincias con continuidad territorial, cuya superficie es mayor a 20.000 kilómetros y la población superior al 5% del total nacional. Ahí podemos decir que ese grupo de, de personas que viven en un conglomerado, en esa superficie territorial que es mayor a 20.000 kilómetros cuadrados y que el conjunto, el número total de habitantes es superior al 5% total nacional, o sea, la proporcionalidad, podemos decir que es una región. Por ejemplo, hasta la presente, costa, sierra, oriente y la región insular. Hasta el momento las cuatro principales. Todavía no se ha logrado superar una nueva región. Ahora bien, hablemos sobre las provincias.
son circunscripciones territoriales formadas por cantones y creadas por una ley con iniciativa del presidente de la República, ¿ya? Para que un grupo, un grupo de ciudadanos decidan, se reúnan y que ya no quieran ser cantón, se quieran convertir en provincia, tienen que solicitar al presidente de la República para que en cumplimiento de la normativa puedan ascender, de cantón puedan ascender a ser provincia. Ahora hablando de los cantones, las jurisdicciones territoriales se agrupan siempre por parroquias rurales y parroquias urbanas, es decir, creadas a través de una ley con iniciativa también al presidente de la República. Recuerda que esto va como que vamos en cadena, pues, ¿no? Así mismo. Sí, las diferentes parroquias. O sea, una provincia, un cantón está conformada por varias parroquias, que pueden ser rurales o urbanas. ¿A qué se refiere con rurales y urbanas? Las urbanas, podemos decir que es la zona territorial donde hay mayor conglomerado de personas. Hablemos ya por decir donde están conglomerados las viviendas, donde hay más centros comerciales, pues estamos hablando cerca de donde ya están los diferentes edificaciones públicas, las edificaciones privadas. Es decir, a esta zona, ya que hay un entorno comercial productivo, que tiene mercado, tiene más servicios básicos, más servicios de entretenimiento. Esa es la zona urbana, es decir, una ciudad propiamente dentro de los cantones también se encuentran las ciudades, ¿ya? Y así también las zonas, y cuando hablamos de parroquias rurales, nos referimos más a las poblaciones que son de tipo en sí que más se dedica como que a la agricultura, es decir, donde prima o se ve que hay mayores extensiones de tierras administradas por sus propietarios que generan una producción agrícola en donde muchas veces de los casos la tecnología podríamos decir que no llega o que el servicio público el 100% a veces no llega. ¿Ya? Entonces, en donde podríamos decir que no hay un centro comercial, no está una entidad pública ahí, ¿ya? Son como que más apartados un poco más apartados de la ciudad, pero no quiere decir que son menospreciados todos aquellos que vivan en una zona rural, sino que es una estructura física y económica diferente, ya, en cuanto a la convivencia de la persona como tal. Incluso del flujo económico son dos circunstancias diferentes, las parroquias rurales como urbanas, ¿verdad? Ahora hablemos de las parroquias rurales. Son demarcaciones dentro de un cantón y administradas por ordenanzas emitidas por el Consejo Municipal o metropolitana. Es decir, que las parroquias rurales siempre están bajo una gobernanza municipal o de un distrito metropolitano, ¿verdad? Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito, estamos aquí dentro del sistema ecuatoriano, hablamos lo que son los distritos metropolitanos, ¿verdad? Ahora bien, entre los
Principios de autonomía, descentralización, equidad y sostenibilidad. La autonomía es la descentralización. No es solo administrativa, sino también un cambio profundo en la estructura política que reconoce a la autonomía de los gobiernos locales para gestionar sus propios recursos y decisiones. Busca que los territorios tengan la capacidad de autogestionarse y tomar decisiones adaptadas a sus necesidades específicas. Y ahora bien, la descentralización es un proceso de cambio significativo dentro de la estructura política y administrativa del país, cuyo objetivo es acercar el poder a la ciudadanía. Abarca los gobiernos regionales, provinciales, municipales y parroquiales que pueden actuar de manera independiente o mediante acuerdos de un gobierno central, con el gobierno central. Así también, así establece que la Constitución del año 2008 establece la descentralización como un proceso obligatorio, transfiriendo competencias y recursos a los gobiernos locales para garantizar que puedan cumplir así con sus propias responsabilidades y facilita así una gestión local más eficiente y promueve el bienestar de los territorios alejados. Es decir, la descentralización que permite, por ejemplo, pongamos un ejemplo, tenemos 10 10 grupos de ciudadanos, 10 grupos de ciudadanos. Pero, si todos se encuentran dentro de dentro de una misma normativa, a lo que exigen un derecho o exigen un recurso económico para cubrir una necesidad propia, lo que solicita A no va a ser igual a lo que solicita B. Entonces, si nos encontramos B o C o D o E, pero si decimos, estos están dentro de un cuerpo, una organización territorial, los cinco, pero si descentralizamos a cada uno, el Estado ecuatoriano los puede atender de una forma más directa, sin necesidad de que haya que analizar todos los diferentes proyectos o solicitudes en un grupo. Es decir, el grupo A o el territorio A no va a depender de que se aprueben todos los proyectos para ir a recibir el beneficio. Cuando hay una descentralización, llega mucho más rápida y de manera eficiente y localizada. Y sabe que el Estado ecuatoriano sabe que lo invertido en el grupo del territorio A, por decirlo así, van a cumplir diferentes funciones, se van a ejecutar diferentes proyectos y tienen que ese grupo A responsabilizarse de ser veedor del cumplimiento oportuno de lo invertido en ese sector y asimismo retribuir a través de los diferentes convenios financieros para el cuidado y control oportuno de esa inversión económica, cuyo beneficio será la sociedad civil, los ciudadanos y las personas que habitan dentro de este bloque A, por decirlo así. Entonces, por eso la descentralización permite eso, una distribución más directa de los recursos económicos y los recursos sociales, políticos, a cada uno de estos grupos de personas asociadas, ¿verdad? Hablemos sobre la equidad. La descentralización promueve la igualdad de oportunidades entre los diferentes territorios, asegurando así que todos los gobiernos autónomos tengan acceso a los mismos derechos y recursos. No solo implica distribuir recursos de manera justa,
sino también permitir que los gobiernos locales diseñen políticas públicas adoptadas a sus realidades locales. Ahora bien, en relación a la sostenibilidad, la descentralización busca promover un desarrollo local sostenible a largo plazo, equilibrando así el crecimiento económico con la conservación del medio ambiente y se enfoca en fortalecer la capacidad institucional a los gobiernos locales para gestionar proyectos que respeten los recursos naturales y promuevan el bienestar de las futuras generaciones. Es decir, que sea amigable con el medio ambiente y la convivencia de las personas que habitan en ese grupo focal o en ese sector, ¿verdad? Hablando de los gobiernos autónomos descentralizados, GAC, son entidades territoriales con autonomía política, administrativa y financiera encargada de qué? De gestionar recursos y tomar decisiones a nivel local. Cada GAT tiene tres funciones esenciales: legislativa, normativa y fiscalizadora, ejecución y administración, participación ciudadana y control social. Los consejos, los denominados consejos provinciales son presididos por un prefecto elegidos por voto popular, mientras que los consejos cantonales o municipales toman decisiones dentro de sus circunscripciones específicas, ¿ya? Los distintos, los distritos metropolitanos autónomos, las circunscripciones indígenas y las provincias de Galápagos tienen regímenes especiales con normativas propias. Los consejos parroquiales rurales, compuestos por vocales elegidos popularmente, se encargan de las decisiones en su ámbito local, cuyo vocal más votado es considerado como presidente. Ahora bien, la única, la provincia de Galápagos, por su propia, eh, digamos, por su propia sistema geográfico y porque es netamente las Islas Galápagos es una zona en donde su principal objetivo es la conservación de sus especies naturales, acuáticas y de territorios de tierra, las que viven en tierra. Y es su ordenanza o leyes o normativas son exclusivas y exclusivas dentro del territorio de las Islas Galápagos. Ya son cuyo principal objetivo es la conservación de las diferentes especies acuíferas, ya que lo hace que la provincia de Galápagos sea la provincia de Galápagos, la región insular, sea muy diferente a las diferentes normativas de gobiernos territoriales de lo que le llamamos, lo que se encuentra dentro del territorio ecuatoriano. Ya, son muy diferentes, porque más en las Islas Galápagos lo que se busca preservar, cuidar al 100% es el sistema ambiental, ¿ya? Pero claro que sí, respetando los derechos humanos y la Constitución. Pero lo que prima ahí es el cuidado propio de la naturaleza y su gran variedad de fauna que existe dentro de este territorio y que pertenece
al Ecuador, ¿verdad? Las Islas Galápagos. Hablemos sobre el régimen del buen vivir, lo que es inclusión y equidad del régimen del buen vivir, conservación de la biodiversidad y la gestión de recursos naturales, la protección de la naturaleza, biodiversidad y ecosistemas como eje de desarrollo sostenible. En este caso, el buen vivir, el Sumac Caxay, se establece dentro de la Constitución de la República del Ecuador, y que nace en el 2000 y que nace amparada dentro de la Constitución del año 2008, entendiéndose así que la relevancia en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y en armonía con la naturaleza. Esa es la esencia del buen vivir o el Summa Cuxay. Dentro de nuestro país, Ecuador, un estado constitucional de derecho, justicia y social y democrático, soberano e independiente, donde la implementación del buen vivir comprende el derecho a las personas a satisfacer sus propias necesidades básicas como la educación, vivienda, alimentación, salud, entre otras, ¿verdad? Siempre en convivencia con la naturaleza. No solamente busca precautelar la integridad personal, sino la naturaleza. Siempre en ese ciclo evolutivo. El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social está basado dentro del territorio ecuatoriano en principios fundamentales de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación, los cuales se fundamentan en valores como calidad, eficiencia, transparencia, eficacia, responsabilidad y participación de ciudadanos y no ciudadanos para una correcta convivencia, garantizando así que todas las personas, sin distinción, puedan acceder a derechos y servicios fundamentales. Este sistema abarca diversos ámbitos fundamentales como la educación, la salud, la seguridad social, el hábitat, la vivienda, la cultura, el deporte, la comunidad social, la comunicación social, la ciencia, tecnología, la gestión de riesgo, la población y la movilidad humana, respetando los derechos fundamentales de la Constitución, los derechos humanos y las normativas propias de cada circunscripción. Ahora bien, el sistema de inclusión y equidad, de acuerdo a la Constitución, establece que el Estado debe de garantizar el acceso universal y gratuito de servicios claves como educación y salud, tal como lo establece el artículo 344, 361 y 362 de nuestra Carta Magna, promoviendo así la participación de entidades públicas y privadas en su provisión. Es decir, siempre estas deben de estar aportando a mejorar estos puntos claves como son la educación y la salud. Ahora bien, el sistema de seguridad social es público y universal y no podrá ser privatizado, como lo establece el artículo 367 de la Constitución, extendiéndose a todas las personas, incluidas aquellas en trabajos domésticos numerados, amparadas así en el artículo 369. Por otra parte, el Estado debe de garantizará siempre el acceso universal a la vivienda, de acuerdo al artículo 375, diseñando así políticas públicas que regulen este sector, que permitan un acceso a viviendas seguras y económicas. Es decir, que las familias puedan pagar cuotas mínimas y logren tener autonomía de vivienda y seguridad emocional de tener una vivienda propia, segura y estable.
Se garantiza así la protección de la diversidad cultural, el deporte y el tiempo libre, amparados en el artículo 377 y 381, así como el derecho a mantenerse informado y la libertad de expresión, de acuerdo al artículo 384, pero observación. Aunque haya libertad de expresión, no quiere decir que haya libertinaje o atropello hacia una autoridad o hacia la sociedad civil. Hay que tener una discreción en ese sentido. Si es bien es cierto, hay libertad de expresión, pero no debe de agraviarse el buen nombre de las personas naturales y con mucha más razón cuando tienen un cargo público. Hay que tener mucha discreción en eso. Ya, siempre exigir un derecho, pero respetando la integridad de las personas. El Estado debe así también, ¿qué es lo que dice la normativa? El Estado debe de gestionar cuando existen riesgos y promover políticas ambientales sostenibles para la protección del bienestar humano y de la naturaleza, tal como lo establece el artículo 389 y 391. Por otra parte, el Estado promueve una convivencia pacífica y la protección de derechos frente a la violencia y a la discriminación, como lo establece en su artículo 393. Ahora bien, cambiando un poco de tema, sobre la conservación de la biodiversidad y la gestión de recursos naturales. En relación a los derechos de la naturaleza, la Constitución reconoce los derechos de la naturaleza a existir, persistir y regenerarse, tal como le dice en el artículo 71, estableciendo así una responsabilidad colectiva del Estado y de la sociedad hacia su protección. Ahora bien, en relación al patrimonio nacional, los recursos naturales son patrimonio nacional y su gestión debe de ser sostenible, justa y orientada a la igualdad intergeneracional, respetando la capacidad regenerativa de los ecosistemas. Ahora bien, hablando de sostenibilidad y educación ambiental, la gestión del Estado ecuatoriano debe ser orientada a un desarrollo sostenible, promoviendo una educación ambiental y el cambio en los patrones de consumo para asegurar un modelo de desarrollo respetuoso hacia la naturaleza. Es decir, que haya un control exhausto de las acciones participativas de los ciudadanos y de las personas que habitan dentro del territorio en Ecuador para que no transgreda o violente a la naturaleza en sus diferentes facetas o circunstancias. Y hablando de naturaleza, esa protección de la naturaleza, la biodiversidad y ecosistemas como eje de desarrollo sostenible dentro del marco constitucional, dice que la protección de la naturaleza y la biodiversidad son principios clave dentro de la Constitución del Ecuador del año 2008, que reconoce que la naturaleza como sujetos de derecho, tal como lo dice en su artículo 75, asegurando su derecho a existir, a sostenerse y a regenerarse. Esto establece la biodiversidad y los ecosistemas como patrimonio del Estado y la sociedad, vinculado a los derechos humanos y el bienestar colectivo. Los ecosistemas proporcionan servicios ambientales esenciales como la purificación del aire, el agua y la regulación del clima y suministros de los recursos naturales,
observación principal. Tanto los ciudadanos civiles ecuatorianos como las personas que habitan dentro del territorio ecuatoriano están obligados a cuidar la naturaleza eh, dentro de su sistema de convivencia. Por ejemplo, no debemos de arrojar basura a los esteros, a los ríos o al mar, porque afectamos al ecosistema propio que se encuentra en el sistema fluvial dentro del territorio ecuatoriano. No debe de haber derramamiento de combustibles, aceites o productos que afecten, productos químicos que puedan afectar la que puedan afectar o alterar la composición de la tierra, que en lo posterior afecte al sistema, por ejemplo, al sistema agrícola propio. Entonces, todo este tipo de circunstancias debemos de controlar todos, las personas que habitamos dentro del estado ecuatoriano. Ahora bien, al hablar de Sumaccaxay, eh, considerando el desarrollo, la integración de la gestión sostenible, el desarrollo sostenible en Ecuador busca ese equilibrio entre el uso de los recursos naturales y su conservación para las generaciones futuras, apoyando así el principio como el Summa Cuxay o buen vivir, es decir, que promueve la armonía entre el ser humano y la naturaleza. ¿Ya? La biodiversidad garantiza así la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático, este, lo que requiere políticas que promuevan prácticas sostenibles en sectores como la agricultura ecológica y la energía renovable. Además, la participación activa de las comunidades locales, especialmente indígenas, es esencial en la gestión de los recursos naturales, tanto indígenas, recursos naturales respetando sus conocimientos ancestrales para asegurar así una conservación efectiva. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las diferentes culturas que existen dentro de un territorio ecuatoriano, en especial las tradicionales o ancestrales, por ejemplo, digamos, los sáchilas tienen costumbres específicas y tradiciones que deben de ser respetadas, ya, porque ellos cuidan mucho el ámbito natural. Tienen tradiciones en donde para ellos lo principal es cuidar la naturaleza. Si nos vamos a la región oriental, quienes habitan en ella, principalmente las diferentes nacionalidades que habitan en la región oriental, para ellos lo principal y primordial es cuidar la naturaleza. Y quienes vamos a visitarla a ella, debemos de cuidarla al máximo. Y eso está amparado dentro de nuestra normativa. Es decir, y no necesariamente porque quienes vayamos a visitar al oriente debemos de respetar solamente esa zona, que es muy rica en vegetación, en flora y en fauna. También en la costa, también en la sierra. Recordemos que no solamente el cuidado de la naturaleza debe de primar aquí dentro del territorio ecuatoriano, sino a nivel general, para evitar que en lo posterior haya más impacto en el cambio climático. Ya, y eso es lo que busca Ecuador, siempre tratar de cuidar la naturaleza para evitar un mayor impacto generacional de contaminación. Por eso se han creado estas políticas amparadas en la Constitución
para que cada día, si hay un comportamiento humano que afecte a la naturaleza, se crean normas o restricciones para controlar a los ciudadanos a que no hagan un agravio contra la naturaleza, ¿ya? Porque seamos realistas, el ser humano depende en cierta medida de lo que produce de la naturaleza. Por ejemplo, evitar contaminar el aire porque uno de los ciclos vitales del ser humano es inhalar oxígeno, transmitido por la gran vegetación de los árboles. Ya, así también tenemos no derramar, como dije yo anteriormente, químicos o productos que puedan alterar la flora y fauna en los ríos, ya, y así, o sea, lo principal para que haya una convivencia óptima entre el ser humano y la naturaleza es cuidarse mutuamente, ya. Si usted cuida los árboles, pues te va a retribuir oxígeno. Tú le das oxígeno, tú le das anhídrido carbónico, a lo que exhalas, y él te retribuye oxígeno. Pero tienes que cuidar ese árbol, tienes que velar que no le afecte ningún agente bacteriano, ningún insecto. O sea, eso se llama una excelente convivencia entre el ser humano y la naturaleza. ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente es eso. Nuestra Constitución cuida mucho los preceptos naturales y la convivencia del ser humano. Y hablando del ser humano, pues la Constitución ampara mucho la integridad personal, que no se transgreda, que no haya violaciones de derechos, como por ejemplo a los malos tratos verbales, físicos, aunque si te han imputado de manera ilegalmente, la Constitución te ampara y te protege a que primero sea jurídicamente, eh, se justifique el porqué de esa denuncia que pesa sobre ti, que de manera injustificada te quieren llevar a un proceso judicial, te quieren llevar a un sistema de reclusión de derechos, conocido como la cárcel. Entonces, la Constitución te ampara y te, te ampara de recaer y de limpiar el buen nombre, de limpiar tu integridad como persona de manera pública y privada. Bueno, espero que les haya gustado las cuatro clases sobre conocer nuestra Constitución ecuatoriana. Dentro de los anexos van a ver los enlaces donde van a encontrar los enlaces a las diferentes constituciones que han habido dentro de nuestro territorio ecuatoriano y también otros información relevante, ¿verdad? Que se ampara dentro del ámbito constitucionalista, ya, dentro de los derechos constitucionales del Ecuador. Muchísimas gracias por su atención. En la descripción también van a encontrar los enlaces para la validación de este seminario taller, de este curso, para que usted pueda obtener su certificación en relación al el conocimiento de la Constitución dentro del territorio ecuatoriano. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente módulo para que conozcan un poco más de nuestro territorio ecuatoriano. Gracias. Bendiciones.